Buenas tardes, las desearíamos mejores, pero a pesar del frío nos superamos y nos animamos y nos reunimos. Seguimos con el programa de curas y científicos. Yo espero que esté resultando muy interesante, a mí me lo parece, y el eco que recibo es que efectivamente lo es. Y vamos recorriendo distintas personas y también distintas ciencias. Y hoy nos encontramos con esa relación que la fe, la teología tiene con la biología, con la que está teniendo un debate a veces incluso un poco agresivo. Es una ciencia relativamente reciente y plantea muchos interrogantes, muchas cuestiones y para algunas personas también pues sienta cátedra en cuanto a algunas afirmaciones que algunos hacen respecto a la fe. Bueno, pues con ese entramado que tenemos vamos a escuchar hoy a alguien que, además de, como estos días, de teólogo, reúne también la condición de científico. Lleva toda su vida dedicado a la biología en el campo de la educación y reúne por eso la doble faceta también no solo de teólogo y científico, sino también de un gran pedagogo. Seguramente que muchos lo conocen, pero los que no lo conozcan van a ver que tiene esa buena cualidad de ser un gran pedagogo. Es Juan Jesús Bastero, es jesuita, es sacerdote, hizo teología, hizo biología y le vamos a escuchar con mucho interés. Te vamos a invitar a que aprietes el botoncito que tienes ahí. Y con el micro abierto, nuestros oídos también van a estar muy atentos a lo que nos puedas decir y luego tendremos unos minutos para poder compartir y plantearle preguntas o cuestiones o dudas o también contradicciones que podamos entender nosotros. Pues Juan Jesús, a tu escucha. Muchas gracias. Gracias también por haber querido contar conmigo una vez más. Lo de una vez más lo digo porque aquí hay bastantes rostros conocidos y amigos y siempre les digo que tengan paciencia porque hablando unas cuantas veces sobre más o menos un mismo tema resulta prácticamente imposible no repetirse. Por dos razones. Una, porque el conocimiento personal es muy limitado. Esa es la primera razón y esa la compartimos todos. Y otra, porque a medida que va pasando el tiempo, y ya son varios años en los que he podido presentar mi propia reflexión, esa reflexión, por una parte diría que se va adelgazando en cuanto que te vas dando cuenta de que los puntos clave son pocos y, obviamente, si son clave, pues son los mismos o más o menos, ¿verdad? Con matices. Y luego también es lógico que el público que seguimos, porque yo también soy público en estas conferencias, tiene una cierta endogamia y es natural. Nos vemos las mismas caras y a lo mejor nos las vemos también en otras sedes no muy diferentes de esta, y eso no es malo, Lo malo sería que eso supusiera cerrar mentalidades, cerrar muros, cerrar puertas. Eso sería penoso. Pero mientras estemos abiertos a aprender y a reconocer que todos necesitamos, ¿y de qué manera? Aprender, reconocer errores, estar abiertos, pues es muy bueno que nos encontremos también personas conocidas. Yo hablo desde mi experiencia, desde mi ser jesuita dedicado, como ha dicho mi buen amigo Pepe Alegre, hace ya bastantes años en el Colegio del Salvador de Zaragoza, y dedicado a la biología, pero a las ciencias en general también, ciencias naturales, y he procurado, ese ha sido mi interés, el hacer de puente entre el saber científico y los adolescentes. Conseguido o no conseguido, eso no soy yo quien para decirlo, pero intentado os puedo asegurar que sí.
Y lo mismo en estas conferencias en las que el público es adulto, mi interés también es compartir experiencia, compartir mi visión de la jugada y suscitar también intereses, aceptar, por supuesto, visiones distintas o contrarias y nada más. Como telón de fondo de esta conferencia, en la que el título está pretendido, no es casual, fe y ciencia, un pretendido conflicto con interrogantes. Los interrogantes es la primera vez que se los pongo. Hasta ahora, cuando he hablado de este tema, pues era sin interrogantes. Ahora ya se los pongo, y se los pongo conscientemente. ¿Se oye bien? Sí. Bien. Entonces, quiero poner como telón de fondo, telón inicial, como si fuera la música de fondo de la conferencia, quiero leer unos versículos de la palabra de Dios. Hace pocos días han estado presentes estos versículos en la lectura de la misa, son del libro de la sabiduría y he escogido los siguientes. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Y en otro versículo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. Este es el escenario en que me quiero mover, aunque no voy a hablar de textos bíblicos. Por tanto, un escenario creyente, consciente de su ignorancia, consciente de que estamos desbordados por el misterio de Dios, por supuesto, por el misterio de la existencia y hasta, diría, por el misterio de las raíces de la ciencia. Las raíces de la ciencia. Algo de esto quizá pueda salir al final. Y desde este escenario es desde el que quiero compartir con ustedes mis propias reflexiones. El guión lo tienen todos, supongo, es una hoja con 2 carillas y voy a seguir literalmente los distintos apartados. Luego, supongo que habrán cogido también 2 hojas grapadas con numerosos textos de los que haré un breve comentario al final. Comenzamos, por tanto, con el primer apartado. Hablan los jóvenes. No es metáfora. Esto de hablan los jóvenes no es metáfora. Las frases que aquí van a ver ustedes proceden de mis propios alumnos del año pasado. Les planteé 4 cuestiones que no tienen nada de original y que expresaran ellos por escrito lo que quisieran. Se reunieron en grupos y entonces, pues por la plataforma informática me mandaron el resumen, cada grupo, el resumen de lo que habían concluido, de lo que habían redactado. De esos resúmenes, literalmente, confieso que no he hecho ningún retoque, quizás alguna mayúscula o alguna falta de ortografía que se escapó, muy pocas, por cierto, pues de esos textos, literalmente los he transcrito y tuve ocasión de publicarlos en el mes de septiembre en la revista Padres y Maestros y ahora se los presento a ustedes. Son 4 preguntas que las tienen ahí mismo y la primera, ya he dicho, no tiene nada de original. ¿Cómo se plantea actualmente en los medios la relación ciencia-religión o ciencia-fe? No es lo mismo ciencia-religión que ciencia-fe, pero no vamos a entrar ahora en más sutilezas. La respuesta de ellos fue esta, una de las respuestas, pero que resume bien y que está sin retocar. Los medios transmiten más fiabilidad al hablar de la ciencia que de la religión.
se hace más eco de las malas acciones de la Iglesia que de las buenas. Parece no ser necesario tener fe, ya que parece que todo se puede demostrar científicamente. Creo que es un reflejo bastante real de lo que nos llega a través de los medios de comunicación. Fíjense que la pregunta está planteada respecto a los medios. No dice si puede haber o no buena relación ciencia-religión, no, sino a través de los medios qué espejo nos están dando o qué mensaje. Distintas encuestas que sin duda conocerán han arrojado resultados en España, desde luego, y supongo que en Europa y han arrojado resultados de que la credibilidad y la autoridad que tiene actualmente el mensaje científico es tremendo, es tremendo. La autoridad ante lo que dice la ciencia, vamos, nos arrodillamos y no se nos ocurre ponerlo en litigio ni en duda. Bien. Este es un dato. Razones por las que se consideran incompatibles. O sea, insisto, en la pregunta está pensada en la formulación, se consideran razones por las que se consideran incompatibles. No dice, ¿son incompatibles? No. Razones por las que se consideran incompatibles la ciencia y la religión. Y la respuesta. Las personas que consideran incompatible la ciencia y la religión utilizan argumentos tales como que la ciencia se basa en demostrar todo empíricamente. Esto es importante. Se basa en demostrar todo empíricamente. Y en poder dar una explicación razonada del mundo, mientras que la religión, la fe, se basa en creer en todo aquello que no se puede demostrar. Aquello que no se puede demostrar, en aquello que no se puede ver ni tocar. Todo aquello que no se puede demostrar es considerado por la ciencia como una mera hipótesis. Debajo de este párrafo hay mucha tela, hay mucha tela, porque uno de los puntos de conflicto, o por lo menos de discusión o de desacuerdo, suele estar en torno al concepto de demostración. Suele ser siempre un punto que, si no se aclara, la discusión es interminable y además pone de mal humor, y es mejor estar de buen humor, ¿no? La tercera, razones por las que, por lo contrario, por las que se afirma que son compatibles la ciencia y la religión. La ciencia y la religión no son opuestas, se complementan entre sí. Hay aspectos sobre los que la ciencia no puede dar respuestas y la religión sí, y viceversa. Esto lo han escrito ellos y yo no se lo dicté, yo no se lo dije, no habíamos tratado el tema yo doy clase de biología en segundo de bachillerato y de religión a esos mismos alumnos. Y ya les digo que no los amañé ni los preparé, tenéis que decir esto para quedar bien, no, nada de eso, salió de ellos. La ciencia está especializada en lo físico, lo sensible, lo demostrable, mientras que la religión va más allá y habla de cuestiones que no se pueden llegar a demostrar, otra vez la palabra, empíricamente. Y la última, ¿dónde crees que está hoy el problema y dónde la solución? La religión ha perdido mucha importancia en la sociedad actual. No es ningún descubrimiento. Importancia que, por otro lado, ha ganado la ciencia. Creemos que la ciencia avanza sin frenos y que solamente un sistema moral, como es la religión, podría regularlo. Esto es interesante, porque de ordinario el litigio, el conflicto, el diálogo, la controversia, llamadlo como queráis, ciencia-religión, se suele poner en el terreno de las ideas, diríamos, de un saber abstracto, por supuesto, de grandes principios. O sea, se contrapone el saber científico con el saber religioso. Y no muchas veces, no sé si nunca, pero no muchas veces se entra en las consecuencias éticas de esos dos saberes. Pocas veces. Cuando se habla de ciencia-religión, pero vamos a ver, ¿usted cree en el Big Bang o cree en el Génesis? ¿Qué pasa aquí? Siempre se va a esos terrenos, a esos terrenos. En cambio, las consecuencias éticas de esos saberes, que son enormemente importantes, se soslayan o dicen, bueno, eso es harina de otro costal.
Bueno, habrá que ver si es de otro costal o del mismo, ¿eh? Y aquí es curioso que ellos mismos dicen: queremos que la ciencia avanza sin frenos y que solamente un sistema moral, como es la religión, no necesariamente solo la religión, pero como es la religión, podría regularlo. Luego son conscientes de que el progreso científico, el saber científico, tiene implicaciones éticas clarísimas. Hasta aquí la voz de los jóvenes como punto de partida de esta reflexión. Resumiendo lo que han dicho, en los medios la fiabilidad de la ciencia, el desprestigio de la Iglesia y la fe innecesaria, ese sería el gran mensaje que nos rodea hoy día. Razones de incompatibilidad: tienen diferente criterio de verdad sus afirmaciones. Razones de su compatibilidad, pues son complementarias. Y una recomendación: que la religión modere éticamente a la ciencia. Bien, tenemos este breve paisaje para comenzar. Un segundo tramo de mi exposición, que es en el que deseo poner mayor énfasis y que va a ser el que más tiempo ocupe. ¿De dónde suele brotar el conflicto? También lo pongo con interrogantes, porque dar ya por supuesto que es obligatorio que haya conflicto, pues me parece muy pobre. ¿Por qué tiene que haber conflicto si durante tantos años, incluso siglos, no lo ha habido? Y desde que brotaron, digamos, los primeros conflictos en el siglo XIX hasta el presente, en estos 150 años más o menos, ha habido temporadas de bonanza, de concordia, de conciliación. Después otra vez emergía el conflicto, luego se desaparecía otra vez. Entonces yo creo que ¿de dónde suele brotar? Porque yo creo que no es justo dar por descontado que necesariamente tiene que haber conflicto. Y por eso vamos a ver de dónde suele brotar. Por lo menos desde mi punto de vista, por favor, no es una exposición, compartir una reflexión personal. Un primer capítulo, la explicación de los fenómenos naturales. Aquí creo que sí hay una fuente clara, y varios de ustedes me lo habrán escuchado en otras sedes, del brote del conflicto. Yo creo que sí. La explicación de los fenómenos naturales. El ser humano desde siempre se ha sorprendido de lo que le rodea y ha intentado encontrar explicaciones. Entonces, cuando el ser humano se da cuenta de que no puede controlar por más esfuerzos que haga, no puede controlar la marcha de la naturaleza, no puede controlar el rayo, no puede controlar los volcanes, no puede controlar la lluvia, no puede controlar el frío, el calor, etcétera, 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 y por más esfuerzos que haga no consigue controlarlo. En buena lógica dice: esto está causado por alguien que puede más que yo. Es más fuerte que yo, más poderoso que yo, e indiscutiblemente de este raciocinio tan simple y tan certero, porque es certero como el solo, no cabe duda de que de ahí surge, no solo de ahí, pero de ahí surge también la experiencia religiosa o el brote religioso de la humanidad desde sus orígenes. ¿Qué pasa? Que esa pregunta de quién es el que lo está controlando, que es más fuerte que yo, a medida que pasan los siglos y gracias a la investigación científica, aunque no se le haya puesto ese nombre, la investigación científica tiene 4 días en cuanto concepto, ¿verdad? Y en cuanto expresión verbal, pero tiene miles de años como realidad humana, no lo olvidemos. Miles de años como realidad humana la investigación científica. Pues bien, a medida que va pasando el tiempo y la investigación científica progresa, entonces ahí sí que muchos fenómenos naturales cuya causa se atribuía a una misteriosa realidad divina han sido explicados por la ciencia. Claro. Y entonces, en líneas muy, muy generales, pero muy generales, podríamos decir que desde la antigüedad hasta nuestros días
ha ido creciendo cada vez más, ha ido aumentando, conquistando más terreno, lo que podemos llamar explicación científica de las cosas en general, de la naturaleza, de lo que observamos y vemos a nuestro alrededor del universo. Ha ido creciendo sin duda la explicación científica con merma de la explicación divina. Esto es un croquis simplicísimo y por tanto falso, pero por lo menos algo ayuda a enfocar esta consideración. Otra posibilidad, otro croquis dentro de lo mismo, dentro de la explicación de los fenómenos naturales. Este conflicto, es decir, esta situación que puede llegar a ser conflictiva, habría sido mejor decir, esta explicación que puede llegar a ser conflictiva, puede llevar al reduccionismo propio del, entre comillas, ateísmo científico. Todo lo puede explicar la ciencia. Después de distintos avatares y altibajos a lo largo de la historia, podríamos decir, y algunos lo dicen, y ya lo sabéis, y no es ningún secreto, que en la época actual pues ya no se necesita para nada la explicación divina. Para nada. Podemos vivir perfectamente sin explicación divina, no me hace falta. Es cosa del pasado, es cosa antigua, bueno, tan lejos como hace un par de meses o así, no recuerdo la fecha, pues en un diario pues salió una noticia de la materia es Dios o Dios es la materia, y con todas las letras, y bueno, vale, es una opinión. Otra cosa será el argumento que se utilice y la solidez de los argumentos, pero que esto está a la orden del día, no estoy descubriendo nada. Dentro de esto mismo, otra posibilidad, que no creo que se tenga que negar. Ese reduccionismo científico puede ser pasajero. ¿Por qué vamos a negar que muchas personas a lo largo de su vida, en su reflexión, pueden atravesar parajes muy distintos en su interior, en sus convicciones personales, en su postura ante la vida, en su postura ante las cosas? ¿Por qué lo vamos a negar? ¿Y por qué vamos a negar que esto es posible también? Quien ha pasado personalmente una temporada atea o agnóstica por lo menos, luego redescubre, por otro camino, redescubre que la explicación divina, es decir, que la dimensión de la trascendencia del misterio de Dios es coherente con lo que existe. ¿Por qué no? Y una cuarta manera de afrontar esto mismo, que puede haber un progreso asintótico en ambas explicaciones. Yo personalmente no digo que me identifico con este croquis, pero me resulta simpático. Me abre la puerta hacia un decir, ¿por qué vamos a poner límites? ¿Por qué vamos a poner vallas al campo, ¿verdad? Y puertas al viento? ¿Por qué vamos a poner límites en el aumento de fe, en la reformulación de la fe? La reformulación, la evolución no solo del dogma, que ya ha evolucionado mucho, sino la evolución de mi propio modo de creer, de mi propio modo de dirigirme a Dios, de considerar la naturaleza como obra de Dios. ¿Por qué voy a prohibirme una evolución en mi modo de creer? ¿Por qué me voy a prohibir una evolución en mi modo de conocer científicamente? Creo que esta gráfica sencilla, asintótica, puede ser esperanzadora. Entonces, esta explicación de los fenómenos naturales como uno de los terrenos desde donde los cuales puede brotar el conflicto, y brota, y ha brotado. La pregunta que antes he dicho de pasada, pero vamos a ver, el Génesis dice que Dios creó el mundo en 6 días, el Big Bang dice que hace 13.700 millones de años, y además que te lo suelen decir ya casi agresivamente, Solo les falta decir, eres un ignorante, eres tal. Bueno, bien, lo mejor es tomárselo con humor y ya está, ¿no? Pero esa pregunta está presente, a mí me la han hecho y probablemente a ustedes también. Otro foco de donde puede venir el conflicto, la inadecuada interpretación del lenguaje. También, ya les he dicho, desde mi experiencia y desde mi reflexión, este punto lo considero clave. Rasgos, pero muy resumidos, del saber científico experimental. Añado el adjetivo experimental
y gracias a alguno de mis oyentes de otras ocasiones que me dijo, tú lo que dices es referente a las ciencias experimentales, por tanto, física, química, biología, geología, astronomía. Digo, claro. Dice, no está tan claro. También están las ciencias humanas, la ciencia psicológica, la sociología, no digamos la economía. Digo, pues muchísimas gracias. Y desde entonces añado el adjetivo experimental para que quede claro el terreno al que me refiero cuando hablo de ciencia. No se sorprendan los buenos matemáticos, que sin duda aquí hay alguno presente, y no se ofenda, porque las matemáticas son ante todo un lenguaje y un aparato lógico potentísimo y magnífico, estupendo, pero que no creo, en mi modesta opinión, que se pueda encuadrar dentro de las ciencias experimentales. Por tanto, ciencias experimentales, física, química, biología, geología, astronomía, y para de contar. Bien, entonces, el saber científico experimental, ¿qué rasgos tiene? ¿Cómo se construye? ¿Qué rasgos tiene? Es ante todo un saber sobre, o sea, una colección de conocimientos coherentes sobre la realidad natural obtenido a través de los sentidos. Esto ya, por lo menos, desde Leonardo da Vinci, siglo XV, desde Leonardo da Vinci, esto ya es una afirmación. Yo no digo que a todo el mundo le hiciera caso a Leonardo. Lo que digo, que en unos apuntes de Leonardo que tuve ocasión, que me vinieron a la mano, y dije, uy, qué bien, fue una casualidad aprovechada, ya lo dice él. Dice, lo científico tiene que ser lo que yo observo a través de los sentidos. Bien. Y en negrita, si no es así, no es objeto de la ciencia. Claro, comprenderán ustedes que de aquí se desprende enseguida decir Dios, el misterio de Dios, no es alcanzable a través de los sentidos, luego no es objeto de la ciencia. Estupendo. Luego la ciencia ni puede afirmar ni puede negar desde la ciencia experimental la existencia de Dios. Es de otra esfera. Bueno. Otro rasgo del saber científico experimental progresa apoyándose en lo ya construido. En lo ya construido. Comunidad científica diacrónica. Tenemos que dar las gracias a los millones de seres que se han quemado las cejas desde miles de años antes de Cristo. A mí me sigue sorprendiendo, y se lo digo como es, me sigue sorprendiendo cómo pudieron aislar el hierro, el estaño y el cobre. Miles de años, la edad del hierro, la edad de hierro, la edad de bronce, ¿cómo pudieron aislarlo? Manejar la madera y manejar las piedras, no digo que sea fácil, pero la madera la vemos y la tocamos en los árboles. Y las piedras las tenemos en las montañas al alcance de la mano. El hierro, sí, hay hierro nativo, pero bueno, rarísimo. Y lo mismo con el estaño y el cobre. Estar escondido en las piedras. Qué maravilla de mente humana que consiguió, sabe Dios cómo, y nunca mejor dicho, porque desde luego yo no lo sé, y no sé si alguno de los especialistas en prehistoria lo puede deducir, aislar de piedras metales. Bueno, eso solo es un detalle. Pues gracias a esos hallazgos y tantos desvelos, hoy día podemos disfrutar del progreso científico que tenemos. Y ahí está la comunidad científica diacrónica, la que se va entregando como herencia, como legado, pero un legado vivo. Esa es la auténtica tradición, el legado vivo. Yo te lo entrego para que lo mantengas vivo y lo hagas crecer. Un saber compartido entre científicos de la misma época, y es la comunidad científica sincrónica. Abunda mucho la visión pesimista de hacer negocio con secretos que si me pisan la patente y cosas de esas. Eso va en contra totalmente, no solo de la comunidad científica sincrónica, sino del sentido humanitario de la ciencia. La ciencia es patrimonio de la humanidad. Ya sé que lo que estoy diciendo aquí puede sonar a una especie de optimismo ingenuo e infantil.
es un resumen y, desde luego, ojalá cada vez más la ciencia esté cerca de esto. Un saber, el saber científico experimental, verificable por otros. Si yo digo cómo he conseguido tal hallazgo, otro que siga esa pauta tiene que llegar a la misma conclusión si realmente mi hallazgo era de fiar. Y en principio independiente de otros intereses. Ya, mire usted, es que a mí no me gusta, que aquí no hablamos de colores, si me gusta, me cae bien o mal, no. Usted aplica este procedimiento y obtendrá un precipitado de óxido cuproso, si había glucosa con sulfato de cobre, etcétera. Ese procedimiento a usted le va a salir bien o le va a salir mal, sea usted del credo que sea usted de la nación que sea. Ya está. Es verificable por otros. Y gracias a eso se puede formar la comunidad científica. Y un saber provisional. Esto es lo que constituye la dosis de humildad curativa de la ciencia experimental. Es buenísimo, créanme, es buenísimo. Es buenísimo reconocer que no sé, es buenísimo reconocer que me he equivocado. Es buenísimo reconocer que después de tantos intentos tengo que decir que yo estaba equivocado y que tenía razón otro. Es buenísimo. Nos pica el amor propio, por supuesto, y mucho. Pero es muy sano, ¿eh? Es una higiene estupenda para que no se nos suba a la cabeza, ¿verdad? Con lo cual las afirmaciones científicas son provisionales. A mis alumnos les decía en una ocasión una frase aproximadamente como la que voy a decir. Es importante caer en la cuenta de que hay evidencias que encierran falsedades. Esto es muy gordo, ¿eh? Pero oiga, que lo estoy viendo. Las butacas son azules. O, bueno, sí. Sí, que no me lo niegue. No, que no se lo niego. Que lo está viendo, no. A ver, todos estamos viendo todos los días que la sombra del sol va en una dirección determinada, que la luna, que ahora ya está llena, me parece, bueno, todos lo estamos viendo moverse, Ninguno de nosotros, espero, y si lo hay, por favor, le agradecería muchísimo que levantara ahora mismo la mano, ninguno de nosotros tiene evidencia de que la Tierra está dando vueltas. ¿Alguno de ustedes tiene sensación de mareo? O que sí, ahora parece que va más a prisa. Hoy, no, ahora. ¿Alguno de ustedes tiene? Por favor, agradeceré que me lo diga. Yo desde luego no. Y no conozco a nadie que tenga evidencia de que la Tierra se desplaza. Más o menos a 30 kilómetros por segundo. Bueno, bien, nadie. Luego, nuestra evidencia de que el Sol se mueve, la Luna se mueve, las estrellas se mueven, la nuestra, no digo la del tiempo de Galileo, la nuestra, encierra una falsedad como una casa. Que la Tierra no se mueve. Es falso. Caer en la cuenta de esto es muy fuerte. Y está en la base, de las grandes revoluciones científicas, los cambios de paradigma, etcétera, gracias a los cuales estamos donde estamos y vivimos como vivimos. Bueno, pues demos gracias a todos esos tropiezos y todos esos engaños que han sido desvelados muchas veces con mucho sufrimiento, dicho sea de paso, aunque no tanto como algunos creen, pero de hecho nos han llevado a una situación abierta a un futuro que pueda ser más completamente humano. Pero la provisionalidad nadie se la quita, tampoco hoy día. Y caigamos en la cuenta también de que es la Carta de Ciudadanía del Saber Científico Experimental, o sea, esa autoridad que tiene Carta de Ciudadanía, por llamarlo de alguna manera, pues es relativamente reciente. Yo creo que la mitad del siglo XIX, más o menos, los tiempos de Mendel, los tiempos de Darwin, Wallace y otros, más o menos. No es muy antigua. La Carta de Ciudadanía, o sea, que se le tome en serio en la sociedad, que se le tome en serio al saber científico experimental. Dentro de esta inadecuada interpretación del lenguaje,
hay que tener en cuenta, acabamos de ver el saber científico experimental, el saber teológico. Teológico-religioso, para no entrar ahora en más disquisiciones. ¿Qué características tiene también a grandes zancadas, a grandes rasgos? El saber teológico religioso, el cristiano católico, sin duda, parte de la experiencia religiosa de Israel, del Israel creyente, del pueblo de Dios que confía en Yahvé, muchas veces a ciegas, sin saber a dónde iba, con miles de desconfianzas y de vuelta atrás, con miles de idolatrías, hasta que se va purificando como pueblo, pueblo de Dios. Dios creador cercano a su criatura en la historia. Una de las maravillas del Antiguo Testamento, leyéndolo despacio y en distintas ocasiones, es caer en la cuenta cómo ese pueblo vivía en familiaridad con Dios. Después a lo mejor hacía bastantes travesuras, ¿verdad? Pero vivía en familiaridad con Dios. A Dios le intereso yo, a Dios le preocupo yo. Recuerden aquel pasaje del Éxodo, la víspera de la salida del pueblo de Israel esclavo en Egipto, que hay ese versículo que dice, Yahvé montó guardia esa noche. A mí me gusta más, con permiso de los exegetas, traducirlo, Yahvé, Dios, no pudo dormir esa noche. La ternura de Dios para sus hijos le quita el sueño cuando ve que lo están pasando mal. Esa experiencia es fundante y si la olvidamos no entendemos casi nada de lo que viene después. Porque el descubrimiento comunitario de Dios, misericordioso en Cristo Jesús, es inseparable de todo lo anterior. Y el acontecimiento Cristo Jesús, muerto y resucitado, predicado por Pablo y por todos los apóstoles, pero por Pablo de una manera eminente, es inseparable de lo anterior. Y eso es cimiento de la experiencia cristiana y, por tanto, cimiento del saber religioso, del saber teológico. No al revés. A veces hemos caído, consciente o inconscientemente, en el disparate de decirle a Dios cómo tiene que ser. Nos hemos atrevido a definir a Dios, a ponerle atributos, propiedades y a casi a un hasta dónde. Y lo hemos hecho quizá con buena voluntad, o lo han hecho otros, no lo sé. Por amor de Dios, y nunca mejor dicho, hagámonos humildes y herederos de esta fe transmitida de padres a hijos y cuyo cimiento no puede ser otro que el de Cristo Jesús, pero muerto y resucitado, no de cualquier manera. Y la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo, que esos creyentes quieren vivir la fraternidad, queremos vivir la fraternidad del Evangelio. Y entonces la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen, son las medias distancias, fuente primordial de la palabra de Dios en la Iglesia, claro. Pero ya está escrita y las palabras escritas no se mueven. Por tanto, al no moverse ya hay una reducción de la experiencia. Pero bueno, gracias a la palabra escrita podemos también acceder a esa experiencia y alimentar la nuestra presente actual. Y de ahí nace el anuncio de la buena nueva a toda la humanidad. De ahí nace. No se puede callar una buena noticia que ya no interesa solo a mi familia o a este pueblo o a Zaragoza. No, es que interesa a la humanidad. Es una explosión, una irradiación afortunadamente inevitable de la buena noticia cristiana a todo el mundo. Y de ahí también, inevitablemente, pero inevitablemente no como desgracia, sino como algo que es bueno que suceda, viene la formulación conceptual de la fe y del estilo de vida cristianos, y aquí tienen ustedes la teología dogmática y la moral, y todo el magisterio de la Iglesia en sus distintas épocas, y siempre leyéndolo en la época en que fue escrito y conociendo las causas por las que aquello se dijo, es una palabra
enraizada en la palabra de Dios y en la experiencia de fe desde el pueblo de Israel hasta el momento presente que aquello se dijo. Cambia de arriba abajo. Es un patrimonio vivo. Y eso que les decía hace un momento del saber científico, entregado de padres a hijos para que otros científicos prosperen desde donde nosotros hemos llegado, hay que aplicarlo literalmente a la tradición cristiana. Por eso, tradicional, lamentablemente, ha cogido la acepción de inmovilista, carca y no sé cuántas cosas más. Tradicional es entregar algo vivo para que tú lo sigas manteniendo vivo y crezca. Y así tendría que ser. Y en buena parte yo creo que sí que es nuestra fe cristiana, nuestra vida cristiana. Estos son los rasgos a grandes pinceladas o brochazos del saber científico experimental y el saber teológico religioso. Estos dos saberes. Y estamos dentro de una inadecuada interpretación del lenguaje. Pero me he detenido en todo esto porque, cayendo en la cuenta de la clave hermenéutica, el criterio de interpretación del saber científico experimental, por un lado, y el modo como se gesta y se ha gestado el saber teológico, teniendo en cuenta eso, podemos entender con toda facilidad que si no se conocen los rasgos de cada uno de estos saberes y de su gestación, el lenguaje que nazca de estos saberes fácilmente va a entrar en conflicto si los queremos poner al mismo nivel. Ejemplo muy sencillo. Definiciones posibles de ser humano. La definición del saber científico: mamífero primate con máximo grado de inteligencia, capaz de modificar su ambiente en grado sumo, capaz de lenguaje simbólico y de expresión artística, capaz de organización social global, de agresión letal a los miembros de su propia especie, agresión letal, y capaz también de arriesgar su vida por ellos. Buenos amigos me corrigieron diciendo que también hay algunos mamíferos que tienen rasgos de este tipo. Pero vamos, en conjunto con todos estos rasgos, creo que se puede seguir afirmando que solo el ser humano reúne estas características. ¿Esta definición es válida? Sí. ¿Dice verdad? Sí. ¿Pertenece al saber científico? Sí. ¿Científico biológico? Sí. ¿Vale? Otra posible definición. Evidentemente tomada del saber religioso, vivencial. Criatura predilecta del Creador. Esto ya viene desde el Antiguo Testamento. Quien la ha constituido como encargada de la tierra, segundo relato del Génesis, precioso. Redimida por amor gratuito por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Llamada esta criatura a vivir el reino de Dios ya desde ahora y en la vida futura en comunión de fraternidad con sus semejantes. Ahí está. Les puse las dos definiciones a mis alumnos en una fotocopia tal como las están viendo ustedes, en dos columnas, y se la entregué. Digo, a ver, me parece, ahora no me acuerdo bien, si le puse en otra definición desde la ciencia y definición desde la fe. No me acuerdo. O simplemente puse definición A y definición B. Bueno, pues se agarraron a la del mamífero primate diciendo que la otra, bueno, pero esto desde la fe, esto no se puede comprobar, esto, ¿veis? No se puede comprobar, no se puede demostrar, otra vez, demostración, ese fantasma subterráneo que está por ahí. Bueno, seguimos hablando bastante, pero no es un mal test el poner estas dos definiciones en paralelo y, a ver, una tertulia, a ver, bueno. Por tanto, ya intuimos que en estos dos lenguajes que nacen de dos saberes diferentes, saberes que tienen un paradigma de juego, de coordenadas distintos, y los dos válidos, pues puede haber conflicto.
aunque no son contradictorios, pero puede haber conflicto. Dando un paso más dentro de la inadecuada interpretación del lenguaje. Lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. En cualquier diccionario, cualquier lingüista les dirá que el lenguaje denotativo pues es el lenguaje que describe las cosas de manera pretendidamente objetiva. El pretendidamente lo digo yo, pero es que es verdad, porque la objetividad completa creo que no existe, pero bien, vamos a dejarlo. Bien, pero en fin, pretendidamente, pues esto es tenedor, vaso, agua, reloj, micrófono, gafas, lenguaje denotativo, y el connotativo, el que ya las palabras que está diciendo significan algo distinto de lo que en un lenguaje denotativo significarían. Lo estamos utilizando continuamente. Desde hace un frío que pela, hace un viento que pela, ¿cómo que pela? ¿Pero usted está pelado? No. Ah, pues entonces, ¿por qué dice que pela? Diga que es una corriente de aire que... Bueno, nos entendemos mucho mejor si usamos el lenguaje connotativo y lo hacemos a menudísimo, muy a menudo. Aquí tienen dos definiciones del ojo, ambas. Aquí no hace falta que distingan esto, pero este es, digamos, la denominación de origen, la dirección URL de donde la obtuve. ¿Y por qué la pongo? Para que vean que no me la he inventado, simplemente. El ojo es el órgano de la vista, este es un globo hueco, casi esférico, lleno de líquidos o humores. La capa autónica externa, el esclerótico, blanca del ojo y la córnea es fibrosa, protectora, puntos suspensivos. Esto lo tienen ustedes en cualquier manual de anatomía o de divulgación médica. Ya está. ¿Discutible? En absoluto, por favor. ¿Cómo vamos a discutir esto? Pues esto es lenguaje denotativo. Ya está. ¿Le emociona a usted? ¿Sería capaz de cambiar su vida? Hoy es que esto me arrebata, me saltan las lágrimas leyendo. Por favor. ¿Es verdad? Sí. Bueno. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Silencio que habla, tempestades sin viento, mar sin olas, pájaros presos, doradas fieras adormecidas, etc. ¿Del relámpago y la lágrima? ¿Pero cómo va a haber un relámpago dentro del ojo? Las lágrimas sí, pero patria, pero es que el ojo ha nacido él solo en algún sitio, o tú has nacido en el ojo, o sea, o yo, enamorado, he nacido en tus ojos y eso es mi patria, pero silencio que habla, pero esto es contradictorio. Si es silencio, ¿cómo va a hablar? Y si habla, ¿cómo dices que está en silencio? San Juan de la Cruz, llama de amor viva. Llama de amor viva. El amor llama es fuego, calienta, sí, quema. Viva, no es un ser vivo, no se mete en una jaula, no. El silencio me figuro que indica que me están entendiendo perfectamente. La gran pregunta, ante estos dos ejemplos sencillísimos, la gran pregunta, ¿cuál dice más verdad? ¿Cuál de los dos dice más verdad? ¿Quién es capaz de decir, mire usted, el de la izquierda es más verdadero que el de la derecha? Dígaselo al enamorado que ha escrito estos versos y vamos, retírese porque la bofetada está servida en bandeja. Bueno, por tanto, con todo este recorrido de posibles interpretaciones inadecuadas, interpretaciones desacertadas, desatinadas del lenguaje, creo yo que sí hay una verdadera fuente de conflicto entre ciencia y religión, entre saber religioso, saber científico. Creo de verdad que sí. Aquí dentro están todas esas objeciones o pseudo-objeciones pero lo que dice la Biblia, lo de los 6 días que recordaba hace un momento y el Big Bang por otro, y miles de cosas. Si no se interpreta el lenguaje en su clave hermenéutica, en su clave de interpretación correcta, pues el equívoco va a estar a la orden del día. Y el último punto de donde puede haber también o brotar el conflicto son las dificultades ante el compromiso personal con la verdad.
Este punto, otras veces también lo he desarrollado, pero me parece que cada vez tiene más protagonismo en la realidad. Las dificultades, cuando uno dice, mire usted, no estoy de acuerdo con aquello, esto no tal, si solo tienen una componente meramente conceptual y lógica, si solo tienen una componente conceptual y lógica, se suelen deshacer como una pompa de jabón. Porque deshaciendo ese nudo conceptual, no, es que mire usted, es que esto es así, ya, gracias, ya está. La mayoría de las veces que decimos que no estamos de acuerdo, que no comulgamos con tal idea, con tal afirmación, con tal práctica, debajo solemos tener una fuerte componente de tipo emotivo, afectivo, sabe Dios. Aquí solo apunto algunas posibles. Dificultades posibles ante el compromiso personal con la verdad. Fíjense que digo ante el compromiso personal con la verdad, no solo el aceptar que eso es verdad, sino compromiso personal. Frenos para aceptar la palabra de la Iglesia a causa de malas experiencias personales. Ya estamos. Es que a mí me pasó una cosa con aquel cura, aquella monja, no sé qué, es lo que me dijo, tal, bueno, yo qué sé. Sin negar, y nuestro querido Benedicto XVI, Papa Emérito, ha dado un ejemplo soberbio de humildad, dando la cara como nadie ante todos los desmanes de casos de acusaciones de pederastia y similares, sin negar todo eso. Pero también es verdad que muchas veces se hace bandera de algo que a mí me causó un malestar grave para refugiarme en ese malestar y justificar así mi rechazo actual. También cabe. Fijación en las actuaciones desacertadas de la Iglesia en el terreno científico. Hacer bandera única del caso Galileo. No es lo mismo que lo anterior. Lo anterior se afecta a la experiencia personal de cada uno y esté más en actuaciones, digamos, sociales, ¿no? Hace unos años, no sé qué año fue, pero no hace muchos, se hizo una encuesta, creo que entre universitarios, y vamos a decir que fue en Estados Unidos, por decir algo, y probablemente lo fue. ¿Cuántos creían, en esa encuesta, que Galileo había muerto en la hoguera? Salió un porcentaje bastante alto. Sí, hombre, claro. La hoguera, Galileo, hoguera. Y eran personas de rango universitario, sí. Claro, si les dices que murió en su cama tranquilamente, habiendo recibido la bendición papal previamente, y que toda la penitencia que le impusieron fue que recitara X días a la semana los salmos penitenciales, y que esa fue la condena, pues no se lo creen, Lo gordo es que no se lo creen. Bueno, autoridad y credibilidad de que gozan los medios de comunicación en el tema conflicto fe-ciencia. Esto apunta y remite a las primeras diapositivas que hemos visto. Exigencia de evidencia científica en las verdades de fe. Amigo, esto muerde, y muerde mucho. Ignoramos que la fe es oscura y que es una opción libre, no loca, no alocada, es razonable, pero no es evidente. Y le exigimos un grado de certeza sentida, racionalmente sentida, que no nos lo va a dar. Y eso nos defrauda. Y otras dificultades que ustedes sabrán, cada uno sabremos por dónde pueden ir. Por tanto, la conclusión que comparto con ustedes es la de enriquecimiento mutuo. Enriquecimiento mutuo. De por sí no tiene por qué haber conflicto entre la ciencia y la religión. Son dos realidades complementarias, dos enfoques distintos que miran la existencia desde perspectivas diferentes. Y esto creo que hay que proclamarlo a los cuatro vientos porque es verdad. Ambas buscan la verdad, pero con métodos de trabajo y con criterios de verdad diferentes. Ahí está el tema de la demostración, etcétera. Son tareas profundamente humanas que nos enriquecen si nos las tomamos en serio.
si nos las tomamos en serio. Cuidado con los turistas de la religión o los turistas de la ciencia. Van a hacer turismo a divertirse. Ojo, acabo de hablar de compromiso personal con la verdad. Y ambas procuran aliviar la parte doliente de la humanidad. Señores, que si algo es importante, que intentemos entre todos aliviar tanto dolor de la humanidad, de todos los tipos, de todo tipo. Y no solo el saber religioso, sino el saber científico juntos. Ojalá puedan aliviar cada vez más ese dolor. Y aquí viene ya, para ustedes, obviamente esto sería materia de mucho más rato, la colección de textos que les he puesto en estas 2 hojas. Son textos conocidos, no hay ninguna novedad, tienen una particularidad, la mayoría de ellos son textos del Magisterio de la Iglesia, y lo que sí es novedoso que están ordenados cronológicamente desde 1870 hasta 2010. Bien, entonces, otra cosa que también procuré, porque me parecía importante, todos tienen la cita de su origen, todos los textos. Lo digo porque muchas veces pues decimos, esto lo dijo el Concilio Vaticano II, y dices, oiga, ¿dónde lo dice? Bueno, el concilio. Vale, pues esto lo dijo un papa. Bueno, bien, pues tienen ustedes ahí la cita de todos ellos. Y de todos ellos quiero, como última diapositiva, ponerles 2. El texto número 3, que es de un tal Einstein. A la esfera de la religión pertenece la fe de que las leyes válidas para el mundo de la existencia son racionales. Dice fe. Creer que la realidad es coherente, es racional, no es caótica, que es comprensible para la razón. No puedo concebir un verdadero científico sin esa fe profunda. La situación puede expresarse con una imagen. La ciencia sin religión cojea. La religión sin ciencia es ciega. Esto está, como ven, en una obra de Philipp Frank de 1947 y no puedo decir más, pero el texto está tomado de ahí. Y el otro texto, el número 11, de Juan Pablo II. Y fíjense, la ciencia puede liberar a la religión de error y superstición. La religión puede purificar la ciencia de idolatría y falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo más amplio, un mundo en el que ambas pueden florecer. Fíjense que hay, no digo una coincidencia, pero un cierto paralelismo en lo de Einstein y en lo de Juan Pablo II, en lo de Juan Pablo II, porque Einstein dice, es la ciencia sin la religión está coja, y la religión sin la ciencia es ciega. Y Juan Pablo II dice que la ciencia puede liberar la religión de error y superstición, Luego la religión puede desarrollar errores. Y esto lo dice un papa, no está mal. Y a su vez, la religión puede purificar la ciencia de idolatría y falsos absolutos. Pues bien, por mi parte he terminado y muchísimas gracias por su audiencia. Tenemos unos minutos para que quien quiera participar, levantando la mano, le pasamos el micro. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, porque efectivamente es usted un gran pedagogo y eso se ha notado. La pregunta que yo le quería hacer, que soy persona de la calle, es que este conflicto entre ciencia y fe está avivado por alguien
o alguienes, religiones, contrarreligiones, ideologías, quien sea, fuera del propio campo científico. Es decir, yo entiendo a los científicos, creo, por mi experiencia, que están a lo suyo muy motivados, muy yendo a conocer, y es su ámbito, el conocimiento, ampliarlo, etcétera, etcétera. Pero no estarán parte de ellos manipulados por intereses externos al propio mundo científico. Desde luego lo desconozco como para responder, sí, y son tales y cuales, pero vamos, tampoco hay por qué excluirlo. Hoy día la sociedad es de una complejidad tan enorme y sabe Dios qué fuerzas ocultas puede haber que desconocemos, que claro, cabe la posibilidad que usted está diciendo, pero interpretada como red, en el sentido de que no, que ahí hay un núcleo que quiere desprestigiar sistemáticamente todo lo religioso. Puede haberlo también, ¿por qué lo vamos a negar, no? Pero vamos, yo primero no tengo conocimiento de su existencia. Lo que sí está claro es que de vez en cuando y en determinados ambientes emerge otra vez esa especie de conflicto pretendido, por eso lo titulo así, y eso basta estar con los ojos abiertos, ¿verdad? Y que los desprestigios suelen ir siempre pues interpretando, una vez más, textos de la Iglesia con clave científica y entonces tildándolos de ignorantes o de retrógrados, ¿no? Hasta ahí. Y después ya se trataría de entrar en autores, para lo cual ciertamente yo no soy experto, y lo digo de verdad, nombres que suenan y decir, bueno, y fulano de tal, ¿por qué argumenta de esta manera y por qué de esta otra? Bueno, pues eso ya sería un estudio particular de autores, ¿no? Pero en el momento actual, pues yo no sé si hay más. Yo sí creo que de 15 años a esta parte ha aumentado, creo, pero me puedo equivocar, pero mi apreciación es que hace 20, 25 años pues se convivía mejor, Los alumnos que me preguntan cómo puedes ser tú científico y jesuita, porque si eres científico tendrías que ser ateo, y tal, y me lo preguntan muy respetuosamente, con toda confianza, y se lo agradezco. Esa pregunta no me la hacían hace unos años. Hasta ahí llegó. Extraordinaria su comunicación, su conferencia, gracias. Si yo concluyo bien y hago un resumen de lo que usted ha dicho, es que tanto la fe como la ciencia se deben respetar mutuamente porque tienen metodologías diversas y incluso objetivos a conseguir distintos y conocimientos distintos. Pero hay una cosa que le quería preguntar y es, no hay una cosa común, es decir, no hay un terreno, no hay un terreno común a la ciencia y a la religión, o a la fe, mejor, que sería la ley natural. Dios, sabemos los cristianos, que ha creado todo, y los científicos indagan sin incluso pensar en Dios lo que Dios ha hecho, la naturaleza, todo. Pero me da la impresión, pienso, y le pregunto, si no hay un terreno común, que es la ley natural. Sí. A ver, el terreno común, yo no sé si es la ley natural. Lo que sí sé que el terreno común es la existencia humana con todo su entorno. El hombre no puede salir de sí mismo para mirarse desde fuera. El hombre mira, el ser humano, hombre, varón y mujer, por supuesto, estamos hablando en castellano, el hombre evidentemente mira lo que le rodea y se hace muchísimas preguntas, muchas de las cuales no puede responder. Se suele decir que es el único ser que se hace preguntas que no tienen respuesta para él, ¿verdad? Entonces, el ámbito de la ciencia y el ámbito religioso actualmente, digamos, desde mediados del siglo XIX o quizá ya desde la Ilustración, están suficientemente definidos ámbitos. Anteriormente no. Antiguamente el hombre se hace preguntas. Entonces, ¿el terreno común es la existencia humana? Sí.
el terreno común es la reflexión sobre el universo, su evolución y todos sus avatares. Sí. ¿El terreno común es también la existencia del mal y del dolor? También, ¿cómo no? Ya lo creo. La ley natural en cuanto, digamos, un consenso no pactado, no explicitado muchas veces, que nos lleva a todos a una noción básica de justicia, injusticia, verdad, mentira, amor, odio, y a que vale la pena convivir suficientemente en paz, que duda cabe que eso está ahí y que esa experiencia la tiene tanto el científico como el teólogo o el saber religioso, ¿verdad? ¿Eso es terreno de investigación científica? Bueno, ahí estaría, madre mía, digo madre mía porque hoy día también es un mundo por sí solo todo el tema de la neurociencia, ¿verdad? Bueno, bien, simplemente lo cito, nada más. Pero terreno común es la existencia humana, yo creo, la existencia humana. Y siempre sin tener claros los límites y las fronteras, ¿no? Uno de nuestros defectos, quizá de formación científica, es querer ver total claridad en todo, e incluso en lo religioso. Y luego he hecho una omisión, vamos, no voluntaria, sino simplemente por... Aquí he estado hablando todo el rato del saber científico, saber religioso. No he mencionado ni siquiera la palabra filosofía. Tristemente en descrédito actual en la sociedad. Pero no se puede ignorar toda la reflexión filosófica, metafísica del ser humano, independientemente de la religión, desde siglos antes de Cristo, con espléndidos desarrollos desde presocráticos, Platón, Aristóteles, etcétera, espléndidos desarrollos de una reflexión profundísima sobre el ser humano. La ética nicómaco de Aristóteles, la volví a leer después de muchos años y dije, madre mía, ¿pero qué es esto, verdad? Entonces, esa reflexión filosófica yo creo que también puede hacer de puente entre ciencia y religión, o en cualquier caso, completar el escenario de la reflexión humana. Muchas gracias, Padre Bastero. No es una sorpresa decirle que nos ha deleitado, sabíamos dónde veníamos. Tampoco voy a decir aquello de que continúe, por favor, porque el tiempo es limitado. Pero a mí me ha sorprendido gratamente cómo ha empezado su exposición con una cita del Libro de la Sabiduría, que este viernes pasado, festividad de San Alberto Magno, patrono de los científicos, dice ya desde el siglo II a.C., allá por Alejandría, con una elegancia extraordinaria, como no puede ser menos del Antiguo Testamento, cómo habla de la tierra, del sol, del aire, del agua, en la antigüedad considerados como dioses. Luego los alquimistas utilizan estos elementos para tratar de llegar al flogisto. Actualmente los hombres lo aprovechamos con la mayor naturalidad y que al final el autor del Libro de Sabiduría atribuido a Salomón dice, ¿cómo es posible que el hombre que indaga tanto en la ciencia o profundiza en el universo no se da cuenta de que ahí está él, el Señor? Bueno, esa es la parte bíblica. Me ha gustado muchísimo esas 4 gráficas en donde se trata de llegar a un equilibrio entre el saber científico y el teológico religioso. Me permitiría añadir, y puedo equivocarme, otra gráfica más, en donde sea un totum revolutum, una continuidad de puntos aleatoriamente distribuidos. Ya no son 2 espacios perfectamente diferenciados, sino un collage, como dicen los artistas, y que cada cual se apoye en lo que más le satisfaga. Muy bonitas, por cierto, las 2 definiciones de ser humano, tan válidas una como otra, o la del ojo, tan válida una como otra. Es que esto es una moneda con cara y con cruz. La cara vamos a asignársela a la ciencia, que es cara económicamente. La cruz, por su simbología, vamos a asignársela a la religión. Pero las 2 configuran la misma moneda. En definitiva, está escrito hoy en la Biblia, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y que cada cual se apoye donde quiera. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a usted también. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario y un par de preguntas, una de detalle y otra un poco más amplia.
Bueno, en primer lugar, yo soy de los que te había oído otras veces, pero sí que quería felicitarte y agradecerte la frescura que has puesto cuando te has referido a las opiniones de tus alumnos, la realidad de la gente joven que se hace esas preguntas. Para mí ha sido, bueno, lo más novedoso, digamos, respecto de otras intervenciones que ya te había oído. Y en esa línea, como ha habido en el momento inicial, esta es la pregunta puntual, que te has referido en el texto de los alumnos, de algunos alumnos, porque claro, no has podido poner todas las opiniones, has seleccionado las más significativas. La palabra demostrar, que insistías tú, después hablaremos. ¿El demostrar es solo lo que después entendemos por el método científico o es algo más? Cuando ponía esta palabra demostrar, habría que definir qué es demostrar. Esa es la pregunta puntual. La otra pregunta, que ya te la hago un poco más amplia y ya termino, es... Bueno, te has referido al comienzo a los alumnos. Si los alumnos a lo largo de tus clases reciben de alguna manera o en algún momento una exposición como la que nos has dado hoy, supongo que a lo largo de la asignatura o en algún momento pues les habrá dado ocasión de exponerles también adecuadamente a ellos lo que nos has contado hoy. ¿Qué pasa con los alumnos cuando oyen algo como lo que nos has contado hoy? Ya una visión global, situando ambos campos y tal. ¿Qué reacción hay en ellos? Sí. A ver, en cuanto a demostración, habría que entrar allí en especialistas en filosofía por el concepto de demostración. En cualquier caso, sea demostración científica, sea de otro tipo de demostración de otro nivel, lo que es inexcusable es la coherencia lógica racional. Eso sin duda. O sea, yo no puedo decir, no, esto te lo digo porque sí, y punto, y tú a callar. Eso no. Una coherencia lógica racional. ¿Qué sucede? Que la coherencia lógica racional en el terreno de la fe, obviamente, no está basada en evidencias sensibles, eso ya lo sabemos, pero sí tiene una coherencia desde la experiencia profunda de, me atrevería a decir, coherencia existencial del ser humano. Cuando yo me siento, cualquiera de ustedes, yo me siento a gusto en mi vida, es porque estoy viendo mi vida como una coherencia. Y esa coherencia incluye la existencia, incluye el dolor, incluye la muerte, incluye la esperanza en la vida futura, o sea, hay una coherencia. ¿Me lo puedes demostrar en el sentido científico? No. ¿Me lo puedes demostrar en el sentido humano existencial, aunque esto ya sé que queda muy vago? Sí. Porque somos millones de testigos a lo largo de miles de años. Y cuidado, no solo en el cristianismo, ni en el judaísmo, ni en el islamismo, sino en millones y millones de personas que, sin profesar ningún credo, han vivido su existencia humana con una profunda coherencia en la cual ha habido, sin duda, una dimensión ética, como decía este señor, una dimensión ética insoslayable y vinculada a su coherencia. Hasta ahí. En cuanto a los alumnos, a ver, son las generalizaciones, soy el primero que digo que son falsas, pero bueno, quiero decir, necesito hacer algo de generalización de mi experiencia reciente, sobre todo. Están muy abiertos y deseosos de que se les hable con claridad en cualquier terreno. No se chupan el dedo, como solemos decir familiarmente, y el engaño o cualquier sospecha de engaño enseguida les produce rebeldía, afortunadamente. Quieren que las cosas se digan muy claramente. La confesión personal de postura la respetan siempre. Y luego, ¿qué pasa? Que no sufren ante un universo más o menos caótico. Quiero decir, tienen una exigencia de coherencia racional, lógica, menor que la que tenemos los adultos. Baste ver cómo acceden a las redes, a Internet, a WhatsApp, etcétera. Pero bien, esto nos llevaría muy lejos. Pero sí que entran en el tema, y entran de verdad.
pero eso sí, son hijos de su tiempo y por tanto llevan una dosis de lavado de cerebro de que la ciencia es lo único que vale, pues bastante fuerte. Dos preguntas que quería hacer a continuación. Es que si la ciencia y la religión se complementan, ¿por qué ante un Estado laico se impide que en la enseñanza se introduzca también la religión o historia de las religiones como un complemento de la sabiduría del hombre? Y luego otra pregunta. La actitud de una persona que presume de ser agnóstica o ateo, ¿es una actitud lógica o es una actitud de puro engaño a sí mismo? Ya. A ver, la primera pregunta pertenece más bien a todos los problemas de las distintas, legislaciones de la enseñanza. A ver, España tenemos un Estado aconfesional, que yo sepa, no laico. Otra cosa son distintas tendencias que pueda haber. La enseñanza de la religión está no solo autorizada, sino está patrocinada en todos los centros, sean públicos que concertados. Otra cosa será el porcentaje que la escojan. En otros países, y sin ir más lejos a Estados Unidos, hubo tendencias fundamentalistas que prohibían, en el extremo opuesto, prohibían la enseñanza científica de la teoría de la evolución, como usted sabrá. Quiero decir, ahí hay una gran diversidad y yo creo que dentro de las coordenadas que nos movemos es posible jugar. El campo es suficientemente amplio para poder jugar el partido con holgura. Creo de verdad que sí. En cuanto a la falta o no de coherencia en los agnósticos, ciertamente, aparte de que me merecen un gran respeto, igual que los creyentes y toda persona humana que busque la verdad, habría que preguntárselo a ellos, de verdad, se lo digo, porque en los fundamentos suyos personales que les pueden llevar a decir yo me declaro agnóstico, esos fundamentos solo lo saben ellos, más que ellos, cada uno, cada persona. Yo no me atrevería a esquematizar o a poner un paradigma de pensamiento agnóstico. No, yo no me atrevo, ciertamente. Hasta aquí. Sí. Pues yo voy a intervenir para evitar el monopolio de las voces masculinas. Y a lo mejor intervengo con una tontería, pero ahí va. Coincido en los elogios, ha sido maravilloso, pero yo no sé si es una situación personal. Para mí, uno de los grandes problemas en la explicación del mundo y en la aceptación de Dios es el dolor. El dolor para mí constituye un problema más fuerte que el misterio de la Santísima Trinidad, evidentemente, para mí, vamos. Entonces pregunto, tú has dicho en un momento determinado, con mucha claridad, que el hombre en esa búsqueda de explicarse a sí mismo y de explicar lo que le rodea, pues llegó un momento que se preguntó, ¿quién es más que yo? ¿Cómo es posible que yo no domine el viento, la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera? Pero que llega otro momento en que parece ser que la ciencia ha explicado por qué no se puede dominar o si es dominable el viento, la lluvia, etcétera. Mi pregunta es, Filipinas, ¿a un cristiano le inquieta Filipinas o simplemente dice la naturaleza se ha desbocado y no hay que pedir más explicaciones? Bueno, la respuesta me parece muy sencilla y clarísima, y es que claro que nos interesa Filipinas por todos los por todos los miles, y de rechazo indirectamente millones de personas que están sufriendo, que son tan seres humanos como nosotros. Entonces, desde el primer momento que ocurre cualquier tipo de dolencia, de catástrofe, de epidemia, de malaria, la malaria, que está mucho más silenciada que el SIDA, y la malaria está haciendo estragos, y tantísimas otras cosas, y las hambrunas, por amor de Dios, ¿cómo no nos va a preocupar como personas, cristianos y no cristianos? Por supuesto que sí. O sea, el ser humano es el centro de nuestra atención, de desarrollar nuestras capacidades para mejorar su existencia. Vamos, creo que ahí no hay duda. No, pero que todo el dolor que hay en el mundo lo puede provocar el hombre cristiano y no cristiano. Por supuesto. Tenemos una experiencia de esto. Ahora, para mí la pregunta es, el dolor que no lo provoca el hombre,
¿Le inquieta al cristiano? No le inquieta en cuanto al sentimiento, sino en cuanto al pensamiento. Bien, ahí si miramos solamente el dolor que no provoca el hombre, es decir, las catástrofes naturales, ahí sí entramos de lleno en la explicación científica de los movimientos tectónicos de la litosfera terrestre, etcétera, y cosas por el estilo. Ahí sí que echamos mano de la ciencia para explicar por qué ha ocurrido, cómo se podría predecir y, por tanto, evitar que haya poblaciones cerca de esos lugares, etcétera, etcétera. El próximo día continuaremos con otra rama de la ciencia, en este caso será la matemática, y también ahí fuera pueden recoger la tarjeta de invitación para mañana en el foro de opinión que sobre el Papa y los jóvenes Acción Social Católica organiza en su sede ahí en la calle Don Jaime. Gracias, Juan Jesús, por este rato tan magnífico que hemos pasado contigo. Te damos las gracias con toda sinceridad y nos convocamos de nuevo para el próximo martes a todos. Yo también quiero dar las gracias de verdad, porque no saben ustedes lo importante que es para una persona poderse expresar con libertad ante un público como el suyo, y no son piropos. Muchas gracias.